Eso lo habíamos detectado antes en los créditos de consumo, pero luego también lo detectamos en las tarjetas de crédito. Incluso hace aproximadamente unos 15 años, yo le planteé directamente al presidente del Banco Central la necesidad de que el Banco Central interviniera buscando la forma de normalizar y organizar, digamos, el comercio de tarjetas de crédito. La respuesta de él y de sus asesores fue que esto era un asunto privado y que el Banco Central no tenía que intervenir. Dichosamente, en los últimos 2 años ha venido creciendo, dándole importancia a este tema. Incluso, digamos, hay una iniciativa de tipo legal, que no sé por qué no ha llegado a la Asamblea, pero que estaba en estudio en Casa Presidencial con respecto a las tarjetas de crédito, porque resulta que hay demasiadas anormalidades, digamos, en materia de tasas de interés, comisiones, formas en que se opera, situaciones en donde aparecen cargos que no son los debidos, etcétera. Entonces es necesario normalizar más eso, es una de las áreas, digamos, que ha quedado con mayor libertinaje, digamos, dentro de la economía del país. Ahora, con respecto a cómo inyectar fondos, yo planteaba que el sistema privado no está en condiciones para trasladar fondos e inyectar a la economía para la gente que se encuentra en dificultades financieras. El sistema financiero actual está hecho para operar con empresas solventes, con empresas que tienen capacidad de pago, con empresas que no tienen problemas financieros. Entonces, tiene que buscarse la forma por el Banco Multisectorial de Inversiones, posiblemente a través del Banco de Fomento Agropecuario y el Banco Hipotecario, establecer líneas de crédito para la gente que tiene problemas financieros. Pero tienen que ser líneas con condiciones muy especiales, ¿no? Así es, ¿verdad? Y con mucha supervisión y con muchas garantías también, ¿verdad? Pero, como le digo, el dinero actualmente no se está inyectando en forma correcta y es porque el sistema financiero no está adaptado a esas condiciones. Y está bien que no esté adaptado, porque si entonces se iría a la quiebra el sistema financiero. El sistema financiero está tratando de no contaminarse con la enfermedad financiera internacional, está actuando bien, pero para lograr reactivar la economía y mejorar la situación crediticia, aumentar la situación de préstamos y todo lo demás, que ha disminuido bastante, entonces se necesitan nuevos canales de financiamiento hacia este sector, especialmente en el caso de la vivienda, que es uno de los que tienen problemas. Santiago, más fuertes. y si el sistema financiero está actuando bien, bueno, entonces, ¿quién no está actuando bien? ¿El gobierno o los y las salvadoreñas en forma muy personal no están actuando bien, no están enfrentando responsablemente esta crisis, no han dimensionado realmente este impacto de la crisis? Y que por lo tanto, como dice Juan Héctor, ¿no? Muchas veces se hacen compras suntuarias, tal vez compras no muy necesarias y, bueno, estamos cayendo en deuda. Bueno, es que también es un problema temporal, digamos, muchas de las decisiones de créditos que ahora tienen problemas de mora fueron hechas hace 2, 3, 4, 5, 6 años bajo otra situación económica a nivel nacional e internacional. Por el otro lado, digamos que ha habido un retardo desde el punto de vista de la política gubernamental para enfrentar la crisis. Incluso, digamos, todo el periodo electoral prácticamente se negó la gravedad de la crisis y luego saltó el problema. E incluso ahora estoy sorprendido porque si yo era de los que planteaba de que venía la crisis y que iba a ser severa, ahora hay otros analistas que me superan en eso e incluso exageran más la nota. Lo importante es de que algunas medidas que empezaron a tomarse originalmente, como por el lado de la Defensoría del Consumidor, que hizo muy buen trabajo en los últimos 3 años, por el lado de la competencia, la Dirección de Competencia, que también hizo muy buen trabajo desde el punto de vista de evitar las prácticas monopólicas, pero que ellos se ampararon en la Corte Suprema de Justicia y no ha pasado nada. Entonces, creo de que había que fortalecer, digamos, esas dos áreas, la Defensoría del Consumidor y la de competencia, y por el otro lado, digamos, crear estas líneas de financiamiento
Para los que ya están... para los que tienen problemas, para los que tienen problemas de pago, etcétera. Y por el otro lado, buscar algún tipo de seguro para aquellas personas que tienen problemas con las tarjetas de crédito, porque la misma empresa no quiere financiarles esa situación porque temen de que finalmente no paguen. Entonces, buscar alguna medida, digamos, desde el punto de vista gubernamental, con un fondo de respaldo, de tal manera de que el sistema financiero esté más dispuesto, digamos, a dar mejores condiciones de pago, mayores plazos, menores tasas de interés. Ok, y Juan Héctor, ¿y esto cambia también la situación de los bancos en términos muy generales? Recuérdate que la Superintendencia del Sistema Financiero clasifica precisamente a la cartera de préstamos por categorías, ¿no? Y dependiendo de la categoría de los préstamos que tiene un determinado banco, así es, por ejemplo, el determinado nivel de reserva que le exige a los bancos, ¿no? Si los bancos tienen en su cartera de créditos clientes con más riesgo, entonces creo que se le pide más nivel de reserva a los bancos. Es que las prácticas sanas en la administración bancaria recomiendan eso, ¿no? Y con las presiones cada vez más intensas que ejerce Basilea, pues los bancos tienen que adaptarse y ser más estrictos con sus políticas de crédito. Aunque creo yo que en el fondo, independientemente de lo que ha pasado con la regulación en los Estados Unidos, la normativa de ese país creo que es más estricta que la misma Basilea, ¿no? Y ese es el problema, porque los Estados Unidos, siendo líderes en muchos aspectos, se deslindan de esas recomendaciones. Y los bancos nuestros, repito, que 4 de los cuales manejan el 80% del crédito y de los depósitos, pues tienen que responder fundamentalmente a las directrices de sus casas matrices. El asunto es, repito, que para fines prácticos no podemos invocar la participación muy activa del Banco Central, ¿verdad? ¿Quién lidera, por ejemplo? ¿La Superintendencia del Sistema Financiero? Bueno, es que eso es supervisión, ¿verdad? Ellos no tienen recursos, tienen mucho recurso técnico y hacen, creo que, un excelente trabajo, ¿verdad? Aunque el problema se complica porque, es decir, nosotros estamos hablando aquí fundamentalmente de crédito personal. Había que ver, repito, cómo está la estructura del crédito, ¿verdad? Porque te imaginas, es cierto que las personas han ido cayendo en esa situación de falta de pago, pero eso tiene antecedentes también en el funcionamiento de la economía, empresas que han despedido trabajadores, empresas que han visto reducidos sus mercados, y eso afecta a toda la población consumidora. Y uno lo que menos quisiera ver que ya precarias situaciones de acceso a los servicios básicos, hoy nos encontremos con que la gente están perdiendo sus casitas. Y yo creo que aquí sí el gobierno en su conjunto sí podía hacer una labor. Si se trata, hay que focalizar el problema, hay que ver dónde están las prioridades, hay que ver dónde están los puntos más críticos. Evidentemente, aquí las únicas empresas que todavía aparentemente tienen créditos son las grandes, pero también hemos visto grandes edificaciones, ¿verdad? Sabemos que son empresas líderes en el mercado inmobiliario de El Salvador y que han debido parar sus construcciones. Sí, claro. Pero no es porque esas empresas perseten el problema. El problema es que no tienen garantizado el financiamiento a largo plazo. Pero aquí yo quiero ser enfático porque mi responsabilidad también como en este programa, y gracias por permitirnos, como director en el Fondo Social para la Vivienda, también hemos visto en el caso de la vivienda una actitud, una renuencia de los bancos comerciales a prestar el dinero de corto plazo que necesitan los constructores, argumentando que no hay financiamiento garantizado en el largo plazo. Nosotros hemos dicho en el Fondo Social para la Vivienda insistentemente, e inclusive nos hemos acercado, hemos entrado por un esquema de líneas de crédito, es decir, ofrecer recursos en que eso no garantiza necesariamente que al momento que en determinado momento no se puede objetar un proyecto. Pero lo que le hemos dicho, miren, no estén poniendo de pretexto que no hay recursos para financiar el crédito hipotecario, porque el fondo sí los tiene. Y entonces aquí lo que se impone también, porque aún hay, en ese caso concreto, tenemos el otro problema que dice también relación con la situación precaria de muchos salvadoreños, que desde hace tiempo, prácticamente desde la crisis de menor crecimiento que mencionaba Santiago, 1996, la capacidad, lo que le decimos los economistas, la demanda efectiva de la población por vivienda se ha caído.
Necesidad hay, pero no hay el dinero para financiarla. Entonces ahí se complica todavía más el problema, fíjate, y así puedes tú ir diferenciando sectores. Imagínate que hay el crédito productivo para el sector agropecuario, el cultivo de maíz, frijol, arroz, se caen los pequeños empresarios. Entonces el problema tiene un multiplicador perverso bastante delicado. Lo que pasa es que en todas estas cosas, Romeo, en primer lugar, el acceso a la información es complicado.